Hola, mi nombre es Mauricio Durán y disfruto mucho de acompañarte. Acompañarte es una comunidad en donde trabajamos diferentes aspectos, por ejemplo, el aprendizaje, el arte, el aprendizaje colaborativo, el trabajo con sentimientos y necesidades humanas, trabajo y situaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones interpersonales, cómo vivimos la niñez en el pasado, cómo la vivimos y la traemos y la revivimos con situaciones emocionales complejas en el presente, cómo vivimos la niñez acompañando el día de hoy a pequeños, a pequeñas, porque somos personas cuidadoras, ya sea como docentes, como madres, como padres, como tías, como abuelas, etcétera. ¿Nos acompañas a conocer de estos temas? ¿Qué es la pedagogía social y la educación social? ¿De qué manera pueden ayudar a las personas jóvenes? ¿Qué es el empoderamiento y cómo ayuda o beneficia día a día en las personas en general? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Cómo podrían las personas jóvenes encontrar alternativas para las mejoras en su calidad de vida o la actualización de la calidad de vida? ¿Cómo podríamos acompañar los procesos de las personas jóvenes en esta perspectiva de la calidad de vida? ¿Y qué es lo que ha movido a nuestro invitado a tratar todos estos temas? Vamos a hablar el día de hoy sobre juventudes, mejorar y actualizar la calidad de vida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa especial con un invitado muy especial también para mí. Así es de que, sin más, voy a presentar a Xavier Úcar. Me da mucho gusto que esté con nosotros en acompañarte. Es un gusto para mí porque, bueno, ha acompañado mis procesos en el doctorado, ha sido parte de este proceso de investigación como tutor, como director de la tesis. Y la verdad es que me emociona, me pone un poco nervioso también, pero me da mucho gusto poder compartir con él. Lo voy a presentar y comenzamos a hablar. Xavier Úcar es catedrático de Pedagogía Social en el Departamento de Teorías de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Ha sido presidente de la Coordinadora para la Animación Sociocultural de Cataluña. También fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social entre 2013 y 2019. Ha sido miembro del grupo de investigación Infancia y Juventud, Acción Socioeducativa y Comunitaria, y es autor de más de una centena de libros que incluyen capítulos, artículos en revistas científicas. Los últimos libros publicados por Xavier son una trilogía titulada Pedagogías de lo Social, que da título al primer libro, y es complementado por otros dos: Relaciones socioeducativas, la acción de los profesionales, y Pedagogía de la elección. Las tres editadas por la Universidad Abierta de Cataluña en Barcelona en el año 2016 y editado por Pera Soler y algunos otros compañeros. Xavier, sin más, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? Primero que nada, antes de entrar en el tema. Buenas tardes. De entrada, decirte, Mauricio, que agradezco muchísimo que me hayas convidado a participar en este podcast que hace ya tanto tiempo que estás poniendo en marcha y que me siento muy honrado, y para mí es un privilegio, por supuesto, poder compartir este rato contigo y explicar, bueno, las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Los amigos, los compañeros siempre ven en nosotros más de lo que hay, lo cual por un lado es de agradecer y por otro supone también un reto para saber si vamos a ser capaces de responder a esa imagen normalmente un poco idealizada que tienen de nosotros, ¿no? Por lo tanto, ya digo, agradecido de estar aquí y bueno, a la espera de lo que quieras que compartamos, ¿no? Perfecto, Xavier. Sí, siempre hay como expectativas y eso es parte también de las relaciones y de lo que nos mueve como personas. Oye, y entrando justo a eso, al tema de lo que nos mueve como personas, eh, ¿qué es lo que te ha movido a ti, Xavier, a tratar estos temas del acompañamiento de las personas desde la perspectiva de la pedagogía y de la educación social? Ahorita hablaremos de ella para contextualizar a las personas, pero ¿a ti qué te ha movido? ¿Qué historias de vida han sido importantes para ti para tratar?
esta propuesta de cambio en las personas, Xavier? A ver, voy a intentar no hacer lo que en España decimos historias del abuelo Cebolleta, ¿no? En referencia a un cómic que fue muy famoso aquí en nuestro país, ¿no? A ver, yo he tenido una trayectoria de vida un tanto atípica para la gente que estamos en la academia y supongo que de alguna manera eso me ha llevado al ámbito en el que estoy, ¿no? Es decir, yo comencé con la idea de que me iba a dedicar al teatro y entonces estudié mimo y pantomima en el Instituto de Teatro de Barcelona y en la Escuela de Estudios Artísticos Adrià Gual, y formé parte de varias compañías de teatro. Todo esto, más allá de otras consideraciones que se pudieran hacer, constituyó para mí un periodo de aprendizaje brutal. Cuando digo periodo de aprendizaje brutal me refiero a que me obligó a verme a mí mismo desde dentro y desde fuera. Cuando tú tratas o tienes que representar algo, tienes que utilizar todas aquellas herramientas que tienes en ti y tienes que tomar todas aquellas o aprender todas aquellas que tienes fuera o que eres capaz de vislumbrar fuera de ti. Eso yo pienso, todo lo que digo son reflexiones retrospectivas, ¿no? Que hacen referencia a mi historia. Pienso que eso me marcó porque realmente yo me di cuenta de la riqueza que tenemos todas las personas. Entonces, es una riqueza que a veces digamos, que muchas veces está en la mano de las personas que hay a tu alrededor, ayudarte a desarrollarla. Es lo que en la antigüedad, por desgracia, cada vez menos se llamaba los maestros, ¿no? Es decir, personas que te rodean. No hablo de la profesión, hablo de personas que tienen una manera de vivir, una manera de actuar, una manera de desarrollarte, de desarrollarse, que a ti te parecen admirables. Es decir, estas personas han actuado así, actúan así, tienen esta forma de funcionar. Y eso es algo, hay un autor que yo sigo muy a menudo, que se llama Sloterdijk, que él dice que hemos perdido el factor imitativo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con él, porque realmente muchas veces estamos rodeados de maestros y maestras y sin embargo muchas veces no somos capaces o de visibilizarlos o si somos capaces, quizá no somos capaces de aprovecharlos, de aprender de ellos, ¿no? En todo caso, toda mi época, digamos, del mundo del teatro me sensibilizó muchísimo alrededor de este tema. Y me ayudó a ver en mí mismo otra cosa que en realidad ha sido una constante, ¿no? Y es el interés por las relaciones interpersonales. Cuando yo empiezo a trabajar en la universidad, en aquella época en el país, en España, no se trabajaba mucho el tema de la comunicación. Yo recuerdo que el primer tema en el que yo entro de una manera lo más profunda posible era comunicación. Y durante varios años me dediqué a trabajar en profundidad. ¿Por qué? Porque me interesaba saber cuáles son los mecanismos que regulan las relaciones entre las personas. Claro, a día de hoy, uno de mis líneas de investigación es precisamente las relaciones socioeducativas, porque estamos hablando de cómo un pedagogo, un educador, se comunica con una persona para despertarla, para generar esa chispa que hace que las personas quieran aprender, que quieran invertir en ellas mismas. Y cuando hablo de invertir en nosotros mismos, estoy utilizando un lenguaje de la época neoliberal que no me gusta mucho. Pero claro, a pesar de eso, si le quitamos las connotaciones neoliberales, yo creo que realmente ayuda mucho. Cuando digo invertir en ti mismo, quiere decir
eh, rodearte de todo aquello que te puede ayudar a ser mejor. Estoy hablando de aprendizajes de todo tipo. Ir al cine, leer libros, relacionarte con compañeros, escuchar conferencias, todo aquello que pueda ayudarte a desarrollarte como persona. En didáctica, por ejemplo, se decía, de todo aquello que escuchas te queda el 10%, de todo aquello que haces tú, en lo que tú te implicas, te puede llegar a quedar un 70, un 80, un 90%. Es esta implicación a la que yo me refiero cuando hablo de invertir en mí mismo, implicarme en las cosas que están pasando a mi alrededor, en una época que creo que es más importante que nunca. ¿No? Cuando entro en la universidad, poco a poco empiezo a buscar cómo puedo llegar a trabajar estos temas que me interesan tanto. Los primeros años no fueron fáciles, porque no encontraba maneras de poderme dedicar específicamente a esto. Pero con el tiempo, como se puede observar, ya no soy un niño, sino que tenemos ya unos cuantos años que nos acercan más al final que por supuesto al principio. Pues bueno, finalmente puedo decir, y en ese sentido me siento muy feliz, que en los últimos, no sé, 15, 20 años he tenido la suerte y el privilegio de trabajar fundamentalmente en los temas que me interesan y muy a menudo con las personas que yo he querido, ¿no? Lo cual es fantástico. Por eso hablo de esto como de privilegio. No sé si con esos 4 puntos que he dado, es decir, tuve una formación teatral, me dediqué profesionalmente al teatro antes de optar por la academia. Pero, de hecho, mi tesis doctoral fue sobre teatro. Todos esos años de aprendizaje yo creo que me marcaron para toda mi historia de vida, ¿no? Para toda. Teatro, comunicación y al final cómo ir entendiendo a las personas, cómo entender las relaciones interpersonales y por eso es que llegas al final al trabajo en la academia, pero que tiene que ver también la primera vez que te conocí y que te dije, oye, quiero que me dirijas el trabajo, me quedó muy grabado que me dijiste, sí, sí, pero a ver, la teoría, si la dejas ahí, no vamos a llegar a ningún lado, la tenemos que aterrizar y trabajar con la gente y aportar a la gente. Entonces, eso es lo que te ha movido, Xavier, eso es lo que te ha llevado a conectar, a contactar con la gente. Hay una idea, si me permites, que la dijo Pestalozzi y luego la retomó también Hermann Noll, autores muy relacionados con la pedagogía social, que dicen ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Me parece que es una idea que explica muy bien el tipo de cosas que me interesan. Ayudar a que las personas encuentren sus propias herramientas, su propio camino. Aprovecho este espacio, este fragmentito, antes de entrar en los temas teóricos, para invitarles a que contacten a Xavier. Este espacio de acompañarte es no solamente para hablar con personas expertas en determinadas áreas que se van vinculando con el trabajo que hacemos en acompañarte, sino también para abrir vínculos de comunicación. Si algo de lo que aquí compartimos con Xavier empieza a mover, a generar ideas, preguntas, algo contacta a nivel emocional, pueden contactar a Xavier, tiene redes a través de academia.edu, tiene redes a través de ResearchGate, lo vamos a poner también por escrito para que lo tengan a mano, pero lo nombramos por acá y le pueden contactar por su correo electrónico que puede ser xavier.ucar@uab.cat o xavierucar@gmail.com. También les invitamos obviamente a las redes de Acompañarte, estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, tenemos un blog en Instagram y en Twitter. Y les invitamos también, aprovechando este momento, al especial que vamos a tener en agosto, a propósito del Día Mundial de la Alegría. Vamos a empezar a introducir temas de lo que hemos trabajado y ahora Xavier lo va a escuchar relacionado con el clown socioeducativo. Entonces, la primera aproximación que vamos a tener, vamos a hablar de clownesas, comicidad con una mirada femenina, entonces vamos a estar tratando estos temas.
Xavier, para ti, ¿qué es la pedagogía y la educación social como en términos digeribles? Porque además aquí en México es como poco comprendido. Entonces, como que tratar de vincular a la gente, nos escuchan de México, nos escuchan de Perú, también nos escuchan de España, pero tratar de entender qué es la pedagogía social, qué es la educación social y de qué manera puede ayudar a las personas la educación y la pedagogía social. A ver, la pedagogía social nace en el siglo XIX a partir de una idea que plantea un filósofo en ese caso, que la idea es muy sencilla. Las personas crecemos, nos desarrollamos y aprendemos a través de la comunidad. Por lo tanto, hasta aquel momento solo se había hablado de pedagogía individual. La pedagogía era algo que se trataba de acompañar a personas, ayudarlas a aprender. Claro, hablar de pedagogía social cambia todo, porque ya no es un maestro o un profesor con una persona, sino que es que la educación implica a toda la comunidad. Quizá esa sería la manera más fácil de decirlo, pero yo creo que va a quedar más claro si lo explico como lo han hecho los ingleses. La pedagogía social llega a España a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, pero en los países anglosajones no empieza hasta un siglo más tarde. Se empieza a hablar, y en Latinoamérica igual, se empieza a hablar, aunque en Latinoamérica teníais vuestros propios líneas de trabajo muy equiparables a la pedagogía social, como sería la educación popular. Paulo Pero, Freire. efectivamente, pero claro, en los países anglosajones hay una idea muy clara y es, pedagogía quiere decir procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la pedagogía solo tiene sentido dentro de la escuela y no existe otra pedagogía más allí. A principios del siglo XXI hay una autora inglesa, Pat Petrie, que dice, pedagogía social es educación en sentido amplio, intentando cambiar este chip que hay en los países anglosajones de que pedagogía y educación es equivalente a escuela. En otros términos, a procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro, cuando nace la pedagogía social no tiene nada que ver con la escuela. La pedagogía social está fuera de la escuela. Es decir, se ocupa precisamente de todo aquello de lo que no se ocupa la escuela. Que originariamente, ¿qué era? Todas las personas problemáticas. Fuera porque estaban en situaciones de vulnerabilidad, fuera porque estaban en situaciones de marginalidad, fuera porque eran personas que no encajaban dentro de la escuela. Inicialmente la pedagogía social se ocupa de personas problemáticas o en situaciones problemáticas. Claro, nace como una alternativa a la escuela. Eso tiene una serie de ventajas y es que obliga a los pedagogos y pedagogas sociales a desarrollar métodos diferentes a los que se aplicaban en la escuela. ¿Por qué? Porque las condiciones no eran lo mismo. No es lo mismo establecer una relación socioeducativa en una plaza donde yo, pedagogo social o educador social, trabajo con un grupo de jóvenes que están allí, que en una clase. O sea, inicialmente, si subrayo el tema de inicialmente, es porque hoy la perspectiva es un poquito diferente. Me explicaré. La escuela cada vez está dejando de estar más, de ser tan cerrada, de estar tan aislada de la comunidad. Y la comunidad cada vez
está queriendo entrar más en la escuela. Pondré un ejemplo en mi país, en España. En España, el profesional de la pedagogía social es el educador social. En otros países, el profesional de la pedagogía social es el trabajador social o el pedagogo social. Eso es importante porque a la hora de pensar la pedagogía social, la educación social y el trabajo social en el mundo, la cosa es muy complicada, porque hay lugares donde el trabajo social es el marco disciplinar y hay países, lugares donde el marco disciplinar es la pedagogía social. No es fácil de comprender. Por eso a mí me gusta separar lo que es la profesión de lo que es el ámbito disciplinar. Y al final la profesión va a tener que ver con la persona que está para acompañar a las personas y visibilizar que hay personas, porque además esto de lo que nos estás hablando, escuela, a veces se vuelve algo muy constreñido y las personas no necesariamente, vaya, yo tengo un hijo de 3 años y ha costado todo un año que diga, quiero ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela, yo quiero estar en comunidad, como dices, y mi comunidad, mi pequeña comunidad es mi familia, mi padre, mi madre, mis abuelos, esa es mi comunidad. Y al final me parece que la pedagogía social, que ahora ha cambiado, como bien lo dices, que si bien surge como para atender a las problemáticas y a las personas con problemáticas, hoy en día se abre espacio y por eso se habla también de actualizar la calidad de vida, de acompañar a las personas desde lo comunitario para que todas vayamos encontrándonos y agarrando herramientas. ¿Es así, Xavier? De hecho, el ejemplo que iba a poner, y me has hecho recordar una cosa que la quiero contar, el ejemplo que iba a poner es que en España el profesional de la pedagogía social, que es el educador social, ha estado tradicionalmente fuera de la escuela. Pero a partir del año 2002 hay 5 comunidades autónomas en España que ya en sus normativas han introducido como profesional al educador social en la escuela. Con lo cual, estamos rompiendo estas barreras. Es decir, es posible educar sin enseñar. Para que haya aprendizaje, no tiene por qué haber en todos los casos educación. Que eso es lo que aporta la pedagogía social. Por eso yo hablaba del factor imitativo, porque a lo mejor yo estoy acompañando a un joven, no trato de enseñarle nada, porque probablemente si trato de enseñarle se va a rebotar, decimos en España, y no va a querer. Ahora, ¿qué puedo hacer? Le puedo sugerir, puedo generar escenarios que le ayuden a implicarse. Es decir, no hay que enseñar cómo se hace en la escuela para que el otro aprenda. El otro puede aprender si yo estoy a su lado, ayudándole a aprovechar los aprendizajes que puede realizar. Esta diferencia, ampliar la educación, pensar que la pedagogía social y la educación social es educación en sentido amplio, supone eso, que muchas veces yo, educador social, no tengo por qué enseñar, yo no soy un enseñante, yo soy un acompañante educativo. Yo te acompaño ayudándote a formarte, ayudándote a enriquecerte. Y quería contar, me ha hecho gracia lo que has explicado de tu hijo de 3 años, y tengo que decir que esto es algo que no lo he contado nunca, y ahora cuando tú lo has dicho, me he acordado. Mi primer día de clase con 5 años, el cura, era un colegio marista, me rompió la muñeca. Me la rompió porque yo no quería entrar en clase. Y él, yo me parapeté en la puerta y mis padres no conseguían que yo entrara, y el que era el profesor me cogió de la muñeca, me estiró para que entrara y me la rompió. Dioses. Lo cual tiene una cierta gracia, pensando que luego me he dedicado a la pedagogía social.
en realidad tampoco he querido entrar en la escuela, no sé. Claro, pero es justo, tiene gracia, pero no, pero justo porque has encontrado el camino diferente, el camino divergente. Me haces recordar al final, también hablamos mucho desde acompañarte de hay dos tipos de liderazgo, un liderazgo basado en una perspectiva autoritaria y un liderazgo basado en necesidades. Al final me parece que muchas veces, desafortunadamente, la educación ha estado muy, como lo acabas de describir, vinculada a liderazgos basados en la autoridad de vienes y lo haces porque lo digo yo. Y una visión de la pedagogía social me parece que tiene más que ver con ese liderazgo basado en necesidades. ¿Cómo te acompaño a encontrar lo que necesitas? Y con otros liderazgos muy importantes. Por ejemplo, el liderazgo distribuido. Es decir, no lidero yo siempre, sino que en función de la situación, quizá tú puedes ser mejor líder que yo. Quizá porque sabes más, porque para mí el liderazgo situacional, el liderazgo distribuido es precisamente el más formativo, porque permite que las personas desarrollen sus capacidades. Ahora, si siempre lidero yo, sea por necesidades o sea de manera autoritaria, aquí el que siempre, digamos, se lleva el aprendizaje, el mérito, soy yo. No, 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 no. Hay que distribuir todo. Hay que dar oportunidades a todos de mostrar lo que pueden hacer, porque eso es lo más formativo que existe. Muchas veces, como profesionales, nos cuesta ser generosos. Yo creo que la generosidad, bueno, si hablamos de valores podríamos decir muchas cosas, pero realmente esa capacidad de dejar que los otros hagan, no solo de dejar, sino de posibilitar que los otros hagan, es probablemente, y si hace falta, se equivoquen. Ese es uno de los grandes problemas con los jóvenes, luego lo comentaremos, pero hay que generar situaciones que ayuden a los demás a crecer, a probarse a sí mismos, en unas condiciones de seguridad, si hablamos de formación, pero hay que generar ese tipo de situaciones. El liderazgo distribuido es una de las, digamos, estrategias para conseguir eso de lo que estamos hablando. Claro, y eso me lleva también a preguntarte, porque me parece que esto de lo que estás hablando es como ir llevando a las personas en general y a los jóvenes en particular a esta posibilidad de empoderarse. Yo he leído por ahí trabajos que tienes tú, hicieron una investigación y me parece que sigue en pie, muy profunda y muy amplia sobre jóvenes. Y hace algunos años participaste en una investigación en donde hablaban de entender el empoderamiento. A veces me he topado en foros o cuando estoy charlando con personas dando una plática y a veces hay como temor al término de empoderamiento y sin embargo, cuando se profundiza, me parece que da mucha claridad. Desde la investigación que hicieron ustedes, Xavier, ¿qué es el empoderamiento y cómo beneficia a las personas jóvenes? Voy a hacer un poco de contextualización. Nosotros empezamos en el año 2010. En realidad no ha sido una investigación, han sido 4 investigaciones consecutivas de 3-4 años cada una. De hecho, hoy estamos en la última. La primera fue desde una perspectiva comunitaria. Cómo se produce el empoderamiento y lo trabajamos desde la evaluación participativa como una metodología. El segundo proyecto lo centramos específicamente en los jóvenes, la pregunta era, ¿cómo se empoderan los jóvenes? Esa era la pregunta. La tercera investigación, cada una de ellas, duró entre 3 y 4 años. La tercera investigación la pregunta era, ¿cómo los educadores y educadoras ayudan a empoderarse a los jóvenes? Y la última, que es en la que estamos ahora, que todavía no la hemos finalizado, acabará a finales del 2024, es cuáles son
los factores comunitarios que ayudan a los jóvenes a empoderarse. Por lo tanto, efectivamente, llevamos toda una serie de años de... Mira, el problema del concepto de empoderamiento es que es un término muy goloso. No sé si utilizáis Sí. Es demasiado amplio. Sí, pero goloso tiene una connotación que es que queda muy bien y por tanto lo voy a usar. Más allá de saber qué significa o deja de significar. Dicho de otra manera, estamos hablando de un concepto que es de los años 70. Quiero decir que no es que lleve tanto tiempo. Pero yo diría que ya en los 90, en los 2000, todo el mundo habla de empoderamiento. Hablan de empoderamiento los políticos, los sociólogos, todo el mundo, los periodistas. Y muchas veces se utiliza sin saber de qué se está hablando. Y te pondré un ejemplo. Claro, en el ámbito educativo lo más fácil es decir, vamos a empoderar. Nosotros sostenemos que nadie empodera a nadie. Las personas se empoderan, nos empoderamos solos. ¿A partir de qué? De unas condiciones que nos ayudan o no a empoderarnos. Pondré un ejemplo. Si yo tengo el carnet de conducir, sé conducir, pero donde yo estoy no hay coches, donde yo estoy no hay carreteras, donde yo estoy nadie le interesa la conducción. ¿Qué empoderamiento tengo yo en conducción si no lo puedo utilizar? Claro, el empoderamiento consta de dos elementos. Un elemento es mis capacidades y el segundo elemento es lo que el contexto me permite desarrollar o no. Entonces, ¿qué significa eso? Que el empoderamiento de una persona, de un grupo o de una comunidad en un momento determinado depende de lo que el contexto le permite o le prohíbe hacer. Entonces, el empoderamiento es un concepto digamos, de interrelación. El empoderamiento no depende de mí y del contexto en el que estoy. Entonces, analizar el empoderamiento es muy difícil si lo centramos solo en las personas. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esa persona se desarrolle o no? Porque en función, si tenemos unas condiciones apropiadas, estaremos más empoderados que si no las tenemos. Claro, el problema del concepto de empoderamiento, por eso se populariza tan rápido, es que se refiere al poder. Y a todos nos gusta estar empoderados y decir que estamos empoderados. ¿Vale? Fíjate, en el feminismo, que por cierto es uno de los primeros ámbitos donde se empieza a hablar, no el primero, pero donde se empieza a hablar de empoderamiento, bueno, el empoderamiento femenino es un elemento clarísimo. ¿Por qué? Porque parte de un grupo tradicionalmente desempoderado, que es el de las mujeres. Entonces, claro, en el ámbito feminista se ha desarrollado muchísimo la investigación sobre el empoderamiento. Por tanto, ¿queremos ayudar a los jóvenes a empoderarse? Hay una manera muy fácil. Bueno, muy fácil. Hay una manera que es, démosles medios, formémoslos, démosles posibilidades de equivocarse, pero no. Yo suelo decir, y de hecho lo tengo escrito, lo escribí hace muchísimos años, que en mi país, y desafortunadamente a día de hoy sigue siendo así, los políticos hacen cosas para los jóvenes sin los jóvenes. Y eso es lo que nunca va a empoderar. Hay que ayudar a los jóvenes a que se empoderen. Y la manera de ayudarlos es generar condiciones apropiadas, generar recursos, ponerlos a la mano, ponerlos a basto, ponerlos cerca para que los puedan utilizar. Y esa va a ser la manera de empoderarse. Claro, en educación lo que nos gustaría es empoderar.
Pues la mala noticia para todos los educadores y educadoras, pedagogos y pedagogas es, señores, señores, ustedes no empoderan, no empoderamos. Ahora, y eso es lo importante, podemos tener un papel fundamental en ayudar a las personas a empoderarse. Ese es nuestro papel, ayudar a que el otro se empodere. No únicamente nuestro, fundamentalmente también de la política, porque la política es la que marca los límites de lo que tú puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, la política, las políticas, sean en educación, sean políticas de juventud, sean políticas sociales, son un elemento clave para que las personas podamos empoderar. No sé si más o menos se entiende, pero lo más importante es tener en cuenta que el empoderamiento no depende solo de mí. Depende de mí en el contexto en el que yo estoy. Como decía antes, puedo estar empoderadísimo en conducir, pero como no haya nada que me permita ejercerlo, realmente no estoy a efectos prácticos empoderado. Claro, al final, aquí a veces hablamos en acompañarte de el contexto aporta o deja pendientes. No todo está en uno solo. Hay cosas, obviamente, como lo dices ahora mismo. De hecho, la investigación que marcan ustedes es primero los jóvenes, luego los educadores que acompañan y luego la comunidad. Y al final creo que tendría que haber justo un apuntalamiento en las políticas públicas porque el contexto le va a aportar o le va a quitar a los jóvenes esa posibilidad y a las personas en general, ¿no? De hacernos cargo de nuestra propia vida de la mejor manera posible. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Xavier. Me parece que es importante hablar de la calidad de vida y la calidad de vida a veces no se entiende, es un término también muy complejo, muy ambiguo, pero que creo que es importante que lo tomemos en cuenta como personas. ¿De qué manera podríamos entender la calidad de vida? Porque es parte del desarrollo como personas. Fíjate, el concepto de calidad de vida, que en todo caso después entraré. Yo prefiero hablar o caracterizarlo de otra manera, pero el concepto de calidad de vida es un concepto situacional. ¿En qué sentido? Es decir, no hay la misma calidad de vida en México que en España. No hay la misma calidad de vida en México DF o Puebla. No hay la misma calidad de vida en Barcelona que, yo que sé, en Sevilla. Es decir, el concepto de calidad de vida está vinculado al territorio en el que tú vives. Y cuando hablo de territorio, que nadie piense únicamente en sentido físico, sino en sentido sociocultural. Es decir, la calidad de vida siempre es relativa, fíjate, igual que el empoderamiento, a lo que el contexto te posibilita o te imposibilita o te obstaculiza. El concepto calidad de vida no me gusta mucho, es un concepto que ya tiene unos años, a pesar de que se sigue utilizando, pero a mí me gusta más, y en todo caso lo voy a justificar, yo en estos últimos años he empezado a utilizar cada vez más el concepto de vida buena. El concepto de vida buena es un concepto aristotélico, por lo tanto, fíjate si tiene antigüedad, pero este concepto que ha sido tratado de muchas maneras y este concepto se revaloriza o digamos se pone de moda hace unos años porque en relación sobre todo a las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Ecuador formó parte de la constitución del país el concepto de vida buena, referido sobre todo a las relaciones que las comunidades indígenas tenían con la naturaleza. Yo defiendo que, sobre todo en una época tan compleja, tan problemática como la que estamos viviendo,
con las amenazas del antropoceno, con los miedos que el cambio climático nos está generando, necesitamos redefinir este concepto. Me gusta más el concepto de vida buena que el concepto de calidad de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que la calidad de vida quizá, bueno, no lo sé, quizá por la manera como la hemos entendido está más relacionada con cómo yo quiero vivir. El concepto de vida buena está referido a cómo todo el planeta, todas las personas, todos los seres no humanos, buscamos una manera de vivir que nos permita permanecer en el tiempo. Al final, cuando hablamos de vida buena, no hablamos de buena vida. En España, buena vida tiene un concepto egocéntrico, ¿no? En el sentido de decir yo a disfrutar todo lo que pueda y no buena vida, vida buena, que es aquella que tiene en cuenta todo lo que nos rodea, que tiene en cuenta a los seres humanos, tiene en cuenta a los seres no humanos, tiene en cuenta al planeta. Me gusta más el concepto de, quizá, ya digo, si entráramos a discutirlos epistemológicamente, seguramente encontraríamos diferencias, pero en todo caso, yo me gusta más este concepto porque es un concepto muy actual en estos últimos 10-15 años. Se está publicando mucho sobre la vida buena, sobre todo relacionado con las problemáticas generadas por el antropoceno, el denominado antropoceno, y el cambio climático, que hay oscuros agoreros que nos pronostican un futuro difícil. Entonces, el concepto de vida buena se dirige a empezar a cambiar ese futuro para que no sea tan difícil, ¿no? Es en ese sentido que me gusta más el concepto de vida buena, que es un concepto construido entre todos. El concepto de calidad de vida para mí tiene connotaciones más individuales. No digo que epistemológicamente lo tenga, pero sí que para mí, quizá por mi contexto, en este momento tiene connotaciones más individuales que el concepto de vida buena, que por otra parte es un concepto tremendamente difícil. Por ejemplo, Adela Cortina, una filósofa española que ha trabajado mucho temas de ética, ella habla de la ética de mínimos, es decir, sobre qué nos pondríamos de acuerdo como humanidad, que son las condiciones mínimas a partir de las que podemos hablar de una vida buena. Esa es la reflexión que yo creo que a nivel planetario habría que hacer. Pero bueno, ya sabemos que la cosa está muy difícil. Vida buena, al final entonces es como podernos ver todas como personas, poder ver al entorno, a la naturaleza y más allá, justo otra vez lo llevamos más allá del individualismo, llevarlo a un colectivismo, a vernos todas para que podamos crecer y florecer todas las personas. Estamos hablando con Xavier Ucar y les vamos a invitar a que le contacten. Recuerden que es un espacio para dialogar. Entonces, si pueden y si quieren, si algo de lo que estamos hablando les ha movido, pueden contactar a Xavier a través de academia.edu, lo buscan como Xavier Ucar e inmediatamente les va a aparecer en ResearchGate. Y también le pueden escribir a su correo que es xavier.ucar@uab.cat y xavierucar@gmail.com. Les invitamos también a seguirnos en las redes de Acompañarte, en Facebook, en TikTok, en YouTube, tenemos un blog, tenemos Instagram y un Twitter, y les invitamos también al especial de agosto, donde vamos a empezar a hablar de cuestiones relacionadas con el clown socioeducativo, de qué manera se vincula el humor para cuidar a las personas, no solo hacerlas reír y hacerlas felices, sino también hay todo un trabajo involucrado muy importante de cómo desarrollar otros aspectos, la empatía, la vulnerabilidad, y vamos a hablar de clownesas, comicidad con una mirada femenina. Xavier, oye, antes de que me vaya, porque de que me vaya a las siguientes preguntas,
Para las personas, hablaste en 2 momentos hace rato del antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Para que no se quede ahí volando como un término raro. Sí, el antropoceno es un concepto que un físico aporta a principios del siglo XXI. Lo que sostiene Paul Crutzen, que es quien elabora ese concepto, el concepto de antropoceno, lo que sostiene es que hemos generado un cambio de era geológica. Es decir, si hasta el siglo XX estábamos en lo que geológicamente se llamaba el Holoceno, a partir del siglo XXI estamos ya entrando en el Antropoceno. ¿Qué es en síntesis o qué supone esta nueva era geológica, digamos? Lo que supone es que buena parte de los males que estamos sufriendo en relación al cambio climático, en relación a las lluvias torrenciales, las sequías, todo esto que cada vez se hace más presente en nuestra sociedad, sobre lo que llevan los científicos y científicas muchísimos años avisándonos y que no acabamos de hacer caso, los gobiernos no toman las medidas que necesitamos. Hay autores que dicen que ya no estamos a tiempo de darle la vuelta a que hemos entrado en una espiral de destrucción que nos va a llevar en no muchos años hay quien habla incluso de la extinción como humano. El antropoceno lo que supone es que el planeta cambia por la acción de los seres humanos, del antropos. Los hombres y las mujeres han generado unos cambios tan fuertes, tan importantes en el planeta, que han modificado su funcionamiento, entre comillas, natural. Con lo cual, por eso está pasando todo lo que nos pasa. Los grandes tsunamis, sabéis que se habla de que van a haber islas que van a desaparecer con el deshielo que se está produciendo en la Antártida, que dan que en muy pocos años vamos a poder ver algo que no se había visto nunca, que es la tierra que hay bajo la Antártida. A ese periodo, a ver, Paul Crutzen lo llamó antropoceno, hay otros autores que lo utilizan unos términos más, por ejemplo, Sloterdijk dice, no debería llamarse antropoceno, debería llamarse capitaloceno. ¿Por qué? Porque comienza con el periodo industrial, con el capitalismo, con el neoliberalismo brutal que nos lleva a poner la competitividad por encima de todo, de El valores. individualismo, justamente. Claro, claro, eso es. Es algo muy importante. Yo en mis clases hace años ya que dedico una sesión a hablar de esto porque necesitamos concienciarnos a nivel planetario. Y eso forma parte también de la pedagogía social. Eso forma parte también de lo que es una pedagogía. Yo en estos últimos años cada vez hablo más de la pedagogía de lo común, porque lo social es un concepto descriptivo que describe las relaciones entre personas, ¿eh? Pero lo común es un concepto normativo que dice qué tenemos que preservar, qué tenemos que construir, qué tenemos que compartir. Y pienso que la pedagogía social del futuro, ya del presente, y quizá me atrevería a quitarle lo de social y diría toda pedagogía habrá de ser una pedagogía de lo común. ¿Por qué? Y citaré a Bruno Latour. Bruno Latour, sabéis que es un filósofo que murió no hace muchos años. En español acaban de publicar este mismo año un libro de conversaciones y él dice algo que a mí me pareció tremendamente interesante. Él dice, si el siglo XX fue el siglo de la emancipación, el siglo XXI será el siglo de la dependencia. Me parece que si en el siglo XX, y esto lo digo yo, si en el siglo XX la pedagogía que dio respuesta a ese anhelo de la emancipación fue la pedagogía crítica, la pedagogía que va a dar respuesta a esa situación, a esa
toma de conciencia de lo dependientes que somos unos de otros, de lo dependientes que somos del planeta. Va a ser la pedagogía justamente de lo común. Tomar conciencia de que más importante que yo es todo lo que me rodea, porque sin todo lo que me rodea no hay yo. Entonces, por eso digo, yo defiendo que la pedagogía tiene que ser, debería ser ya desde ahora y cada vez más, una pedagogía que enfatice lo común y no tanto lo individual. Claro. Oye, Xavier, y justo entonces retomando tu idea de la vida buena, ¿cómo podrían las personas jóvenes en particular y las personas en general encontrar alternativas para aspirar a esa vida buena o para ir actualizando esa posibilidad de la vida buena? A ver, no lo pueden hacer solos, solas. Yo creo que este es el primer punto. No lo pueden hacer, es decir, no depende solo de ellos, depende de todos. Y depende fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente de las políticas que construyamos a su alrededor y para ellos. A ver, antiguamente existían los ritos de iniciación, que son los que si tú los superabas entrabas en la tribu. ¿Cuáles son hoy esos ritos de iniciación? No los tenemos. No hay unas políticas específicas que ayuden a los jóvenes a... De hecho, yo suelo decir que los diferentes... A ver, si analizamos la vida humana, es claro que forma un triángulo, digamos. Arriba del todo están los adultos. A la derecha, al final del triángulo, está la gente mayor y está, lo que se llamaba tradicionalmente la tercera y la cuarta edad, los 60 y a partir de los 80. Y en la otra línea están los niños y niñas y las jóvenes. Fíjate, ya tenemos derechos de los niños, ya tenemos derechos de la gente mayor. Los jóvenes son los grandes olvidados. ¿Por qué? Bueno, aquí podríamos hacer muchas hipótesis, pero yo diría que los adultos no nos acabamos de fiar de los jóvenes. Sócrates decía que los jóvenes tienen dos enemigos interiores. Luego hay un filósofo francés que esto lo ha reelaborado y lo ha hecho muy interesante, Alain Badiou, en todo caso, luego me referiré, ¿no? Pero él decía, estos dos enemigos interiores son dos pasiones, esto lo decía Sócrates. La primera es la pasión por la inmediatez, que fíjate, esto lo podríamos relacionar con todo lo que ha promocionado el neoliberalismo, apoyándose en las nuevas tecnologías. Es un discurso que hoy lo tenemos clarísimo. Los jóvenes tienen prisa por las cosas. No podemos hacer películas largas porque no las aguantas. No podemos... Esta sería la primera. Y la segunda sería la pasión por el logro, por conseguir cosas. Alain Badiou dice, la primera puede llegar a los jóvenes a consumir, a quemarse, a no mirar nada más que lo inmediato. Dice, o por el contrario, puede llevarlos a construir, y por eso, a ver, yo creo que uno de los errores que cometemos a veces es hablar de los jóvenes y las jóvenes como un grupo homogéneo. No hay grupo humano más heterogéneo que el de los jóvenes, porque en función de los contextos pueden ser tremendamente diferentes. Pero sí que estas dos tendencias, en mayor o menor grado, con mayor o menor intensidad, yo creo que forman parte un poco del ser joven, ¿no? No me voy a acordar exactamente, pero Cioran, que es otro autor que a mí me gusta mucho, decía que en la juventud se es fanático, decía, por programación, se es fanático de por sí. ¿Por qué? Porque el joven tiene que probar. Está en un proceso de construcción en el que busca los límites.
prueba los límites. Tenemos que ayudar en esas probaturas. ¿Por qué? Porque es que al final es lo que les puede ayudar a construirse. Ahora, yo lo he dicho antes, probablemente la sociedad adulta tiene un cierto miedo, o es que no van a saber, es que van a quemar las cosas, es que no. Bueno, pues hay que fiarse, porque no se gana. La confianza no solamente se obtiene cuando se da generosamente. Hay que ser generosos con los jóvenes. Hay que acompañarlos. La clave está en acompañar. El acompañamiento. ¿Para qué? Para que no se tengan que enfrentar al fracaso solos. Para que no se tengan que enfrentar al fracaso. Claro, estamos viendo las problemáticas que están pasando. Bueno, no sé si desde México lo habéis seguido, pero las problemáticas en Francia, en París, con todos estos movimientos alrededor de los jóvenes, claro, no los podemos, hay que acompañarlos. Y eso supone políticas, políticas que protejan, pero sin agobiar. Es decir, que protejan, y eso probablemente eso es lo difícil, ¿no? Que protejan, pero al mismo tiempo permitan la equivocación, permitan que los jóvenes lleguen a los límites, traspasen los límites. Yo pienso que con los jóvenes deberíamos hacer un poquito como el significado que tiene el juego en las relaciones. El juego te permite trascender determinadas reglas que no podrías trascender en la vida. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es un juego. Y eso nos permite flexibilizar. Con los jóvenes deberíamos utilizar, no, obviamente no estoy diciendo que hay que plantearlo como un juego. Lo que estoy haciendo es una analogía en el sentido de decir, hay que ser lo suficientemente flexibles para apoyar, para posibilitar y al mismo tiempo proteger. Flexibles para permitir que se equivoquen, porque en la equivocación está el aprendizaje. Si yo no pruebo las cosas, ¿cómo voy a crecer? Eso lo decía Dewey. ¿Qué es lo que me forma? La resistencia. Si no hay resistencia, no hay crecimiento, porque la resistencia me obliga a interrogarme. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo puedo cambiar las cosas para poderlo hacer? Al final, eso es lo que te forma. Cuando tú, como decía Dewey, reelaboras tu experiencia como respuesta a las resistencias del medio, es cuando te estás formando. Con los jóvenes deberíamos hacer eso, pero insisto, la política de los últimos años, bueno, de siempre, es que hacemos cosas para los jóvenes, pero sin los jóvenes. Y los jóvenes simplemente no les interesa porque ellos quieren ser protagonistas de sus vidas. Y es normal. Al final, acompañar dando confianza, como dices, proteger y permitir la equivocación. Estamos hablando con Xavier Ucar, ya nos vamos al final, ya estamos a punto del cierre y como siempre me quedo con ganas de más, pero eh, también respetando un poco el espacio de quien nos escucha, también de la persona invitada. Recuerden que pueden contactar a Xavier, lo pueden buscar Xavier Ucar, lo ponen en Google y seguramente aparece en academia.edu, en ResearchGate. Pueden escribirle a su correo que es xavier.ucar@uab.cat o xavierucar@gmail.com. Les invitamos también a las redes de Acompañarte con doble C, con ñ o con N, depende de la red, si nos deja escribir la ñ, en Facebook, en TikTok, en YouTube, tenemos un blog, en Instagram y en Twitter, y les invitamos al especial de agosto que va a ser Clownesas, Comicidad con una mirada femenina. Xavier, para ir cerrando, los procesos que tienen que ver con la educación van mucho más allá del aula, como lo has mencionado desde la perspectiva de la educación social, y además yo creo que van más allá del aula, independientemente de educación social o no educación social. Los procesos educativos son parte de nuestra vida. Las personas aprendemos a diario de muchas formas.
¿Qué quisieras dejar como reflexiones para que cada persona se haga su propia idea, se vaya empoderando? Hemos hablado del empoderamiento en torno a esto, por ejemplo, a la vida buena, a las personas en general y a las juventudes. ¿Cómo pueden ir quedándose con algunas reflexiones dentro de sus procesos de aprendizaje personales en la vida cotidiana? Es difícil plantear cosas que sirvan para todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo principal es algo que determinadas personas tenemos la suerte de que nos viene, digámoslo así, de fábrica, pero en aquellos casos en los que no viene de fábrica hay que esforzarse un poquito. ¿A qué me refiero? Hombre, el interés y la curiosidad por mejorarte. Yo creo que las personas crecemos cuando buscamos crecer. Las personas nos desarrollamos cuando buscamos desarrollarnos. Por tanto, yo diría, no hay que cejar, no hay que rendirse, hay que intentar siempre luchar por aquello en lo que tú crees. Y si puedes luchar con más personas, mucho mejor. Yo creo que los jóvenes, quizá lo que tenemos que aprender los mayores, los adultos, es a escucharlos. Quizá porque muchas veces hablas con jóvenes cuando hacemos investigación y dicen, bueno, es que, bueno, de hecho, en el segundo proyecto de empoderamiento con jóvenes, hicimos un trabajo con 6 jóvenes que explicaban historias de vida de cómo ellos se habían empoderado, y al final uno de ellos hacía una reflexión que a mí me hizo pensar, porque decía, a ver, dice, en este espacio, el espacio consistía en, hicimos con ellos un seminario de pedagogía audiovisual y luego les dimos los medios audiovisuales para crear una serie de vídeos explicando su proceso de empoderamiento. Entonces, claro, uno de los jóvenes al final decía, claro, en este proceso yo me he sentido escuchado y eso me ha dado libertad para poder hacer. Claro, hay cosas que dependen de los jóvenes y de las jóvenes, no tengo ninguna duda. Este interés, pero hay que decir que a la mayoría de los jóvenes eso les viene de fábrica, les viene ya de programación. El interés por avanzar, por hacer, por probar, por experimentar, pero de la otra parte, los adultos lo que tenemos que hacer es aprender a no juzgar, que ese es uno de los grandes males que tenemos los adultos, y sobre todo a escuchar de una manera desprejuiciada. Es decir, el joven, la joven, va a plantear cosas que no van a encajar con la manera de ver de los adultos. Bueno, a lo mejor me abren la perspectiva. Esta generosidad frente a las propuestas de los jóvenes, yo creo que puede ser tremendamente enriquecedora, tanto para ellos como para los adultos, como para la sociedad. Ahora, si cuando hablamos de los jóvenes estamos pensando en alguien que todavía no es adulto, alguien que está en proceso de formación para ser adulto, alguien que los estamos tratando de una manera asimétrica. No es así como hay que tratarlos. Hay que tratarlos. Por eso yo decía, el colectivo de los jóvenes es el más desubicado en la línea vital. Ya digo, quizá una de las hipótesis más plausibles es que quizá en el fondo la sociedad tiene miedo a las propuestas que pueden hacer. Por lo tanto, es una perspectiva conservadora la que tenemos los adultos. Quizá deberíamos empezar a plantearnos si es la mejor manera de ayudar a los jóvenes a empoderar. Xavier, pues sentirse escuchado, ir a la comunidad, no solo el individualismo, el entorno nos aporta o nos deja pendientes. Ahorita hablabas hacia el final
justo del adultocentrismo, ¿no? Como a veces todo está centrado porque creemos que ya estamos construidos. Y yo creo que hasta como adultos siempre nos estamos construyendo y reconstruyendo, y pensar en eso quizá nos ayuda a entender mejor a las juventudes, sentirse escuchado. Promovemos todo eso desde acompañarte, promovemos una mirada en donde todas podamos caber, en donde demos espacio a a esta conceptualización de la vida buena que nos ha dejado el día de hoy, Xavier. Mil gracias por acompañarnos. Me siento sumamente contento de poder haber compartido contigo y gracias por haber estado aquí, Xavier. Muchas gracias también a ti, Mauricio. Para mí ha sido un espacio muy agradable, me ha pasado volando, lo cual quiere decir que lo he disfrutado. Por lo tanto, agradecerte también, primero, que me hayas invitado y segundo, que tengas abierto este canal, que estoy convencido de que puede ayudar a muchísimas personas. Así que muchas gracias a ti. Mil gracias, Xavier. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, nos despedimos. Te dejo un abrazo pendiente hasta que nos volvamos a encontrar por estos espacios virtuales. Hasta pronto, gracias.